Hola doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, y llama la atención, ¿no? Que se vuelva a apostar por una defensa fija en un momento en el cual la artillería tiene tanta precisión y a esa defensa fija la ve con los satélites y le puede disparar de manera bastante sencilla. Absolutamente, porque además ni siquiera podemos compararlo con la línea Maginot, que era una obra maestra de la ingeniería, pero basada en conceptos tácticos equivocados, digamos, estáticos y no dinámicos como tenían en su momento los nazis. En el caso de lo que nos ocupa, ni siquiera es una fortificación, es solamente o pretende serlo porque de los 217 kilómetros que están previstos, algunos inclusive dentro de Rusia, en Belgorod, y toda la línea, 217 kilómetros, toda la línea de los oblasts de Luhansk, de Donetsk y algunas otras ciudades. Supuestamente, estas dos líneas, estas dos hileras de triángulos que se denominan diente de dragón, y que son una defensa antitanque pequeña, pero defensa al fin, que puede ser removida con artillería sin mayores problemas, tendría que tener inclusive dentro una zanja, una trinchera, o detrás una trinchera para soportar el embate si es que pasan los dientes de dragón. Pero nada de eso hay y nada de eso puede haber porque están comenzando los periodos de las lluvias en Ucrania. Y esto va a ser un lodazal que si no requiere una tarea de ingeniería muy grande, que no van a llegar, por supuesto, porque la contraofensiva seguramente va a ser antes, no va a tener ningún resultado. Ahora, si hacemos una lectura, entre comillas, política de Prigozhin y sus aspiraciones a la sucesión de Putin, allí tiene otro cantar. ¿Por qué? Primero, el anuncio de la línea autodenominada Wagner como su compañía privada fue hecho por él, cosa que disgustó bastante al Kremlin, porque ese tipo de medidas no son para publicitarlas. De todas maneras, la línea sigue cierto contorno, pero no todo el contorno del frente ruso. Es decir, es como si Wagner ya hubiese resignado cierta parte del territorio y protege el territorio que es más caro a los efectos del nacionalismo ultranza ruso, como diciendo yo los defiendo más que el Kremlin. Esto por un lado. Y por otra parte, seguramente, como bien apuntaba, haciendo un flanco, unas pinzas sobre esto que no va a estar terminado, realmente esta línea va a pasar a ser anecdótica. Acá podemos verlo en imágenes, son dos hileras de dientes de dragón, seguramente habrán campos minados, por supuesto, antes y después, ni siquiera vemos trincheras, por lo tanto, me parece que esto tenemos que leerlo en el contexto de esa guerra, esa segunda guerra soterrada que se libra en los pasillos del Kremlin entre Wagner y Putin y algunos jerarcas importantes, y verlo como una maniobra, mala maniobra publicitaria, porque ha tenido el resultado contrario. Los ucranianos no los preocupa para nada, los ha movido inclusive al humor este despliegue del grupo Wagner, y realmente en la práctica no creo que sirva absolutamente para nada. No, porque uno imagina, esto en una ciudad funciona, muchas veces se lo ve delante de las sinagogas o de las entidades culturales judías que suelen recibir carros bombas, suelen ser atentados, entonces dentro de una ciudad esto puede servir porque es un bloqueo físico muy importante. Anoche hubo drones que aparentemente intentaron asesinar a Vladimir Putin y lograron desactivarlos, pero esto habla de si hay buenos drones sobre Moscú, de que puede llegar a ser algo más interno que uno no imagina, tal vez a las fuerzas ucranianas con semejante temeridad. Puede ser, como usted dice, que haya un mar de fondo muy importante. Sí, y además estamos viendo en la operatividad de Ucrania que cada vez tenemos atentados terroristas de sabotaje, de guerrilla, digamos así, en territorio ruso. Destruyen vías férreas, se destruyen misteriosamente aeródromos de donde iban a despegar los Su-25 en una ofensiva aérea, se destruyen plataformas balísticas. Es decir, realmente el hecho de que Ucrania esté comenzando a tener un comportamiento más ofensivo
da la pauta de que evidentemente se siente con la fortaleza y por supuesto de zanjar esta pequeña calle rodeada de dientes de dragón no va a ser ninguna hazaña militar digna de que queden en la memoria, simplemente van a pasar y si no van a pasar la van a flanquear porque no va a estar terminada. Así es, y vamos seguramente a los momentos decisivos. Muchos decían hay que esperar que pase el invierno, hay que esperar que termine la temporada de lluvias, pero da la sensación, nosotros cada vez que nos comunicamos con Kiev nos dicen todas las medidas que se están tomando son medidas ofensivas, los carros de asalto, el apoyo hasta de la aviación, la artillería que se está usando es una artillería de ofensiva. Acá se ha terminado con el tema de defendernos y todo lo que se está preparando, las tropas que se están, dicen que tienen 12 brigadas, cada uno de 4.000 hombres de asalto muy importantes. Dice, cada medida que se toma es una medida de asalto. Sí, además, Ucrania no va a permitir que se siga masacrando al pueblo civil, que es un poco lo que pretende Rusia, es decir, desmembrar totalmente la infraestructura de servicios, energética sobre todo, de comunicaciones y demás, y con esto dificultar o impedir una buena comunicación de las tropas y eventualmente seguir sembrando el terror. Esto Ucrania en este momento ya no está dispuesto a tolerarlo y afortunadamente ha tenido el apoyo de ciertas naciones, tiene la logística, tiene el parque y seguramente no va a esperar a que termine. Esto es una característica de los ucranianos, la muy buena capacidad de reacción que tienen y que además están en el siglo XXI, no combate como en el siglo XX. Seguramente esta maniobra de los dientes de dragón va a quedar casi como una anécdota. Así es, doctor. Y bueno, los nazis lo intentaron en la Operación Valquiria, ¿no? Terminar con Hitler, le pusieron una valija con explosivos que finalmente no logró su cometido, pero los norteamericanos sí lo lograron con Saddam Hussein, a quien de alguna manera capturaron y después se lo juzgó y se lo ahorcó. Lo lograron con Osama Bin Laden, a quien también se ultimó. Los cuerpos nadie sabe dónde están, justamente para que no le vayan a rendir ningún tipo de homenaje ni pleitesía. Muchas veces se dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Puede ser una de las, entre comillas, soluciones que se están planteando, ir sobre Putin, porque lo que ha ocurrido anoche ha sido muy, muy llamativo. Dicen que Putin vive en medio de una paranoia, ¿no? Escondiéndose con un ejército. Cuando estuvo acá en el G20, cuando viajó a Buenos Aires, los expertos, ¿no? Me acuerdo, Martín Durán decía, lo de Trump fue tremendo con la bestia, lo de Xi Jinping fue tremendo, pero nada comparado como el séquito de Vladimir Putin. Exactamente, exactamente. Y esto estimula el síndrome de Ubris, que seguramente padece, y esto estimula cierto tipo de reacciones hacia el frente interno. Es un poco lo que pasó en su momento con Reinhard Heydrich en Checoslovaquia, en Praga, que su atentado desencadenó una masacre tal que estimuló a la resistencia. Todo esto generado por el servicio inglés en su momento. En este caso, seguramente los aires en los pasillos interiores del Kremlin no deben ser del todo saludables para sus ocupantes, ¿no? Así es cuestión de esperar los acontecimientos que muchos dicen van a ser decisivos en las próximas horas. Doctor, como siempre, un gran abrazo, muchas gracias. Igualmente, hasta siempre. Un saludo a la audiencia.